Bien, entonces la idea es resolver este ejercicio, ¿cierto? A partir de la figura, determine amplitud, periodo, frecuencia angular y coeficiente de amortiguamiento. Bien. En la figura, ¿ustedes pueden reconocer inmediatamente cuánto es la amplitud máxima? Sí. 4. Debería ser 4, ¿no? En este caso, efectivamente, la amplitud máxima, como es una función coseno y parte desde el máximo, entonces la amplitud sería 4. Ahora, el periodo de oscilación, vamos a tener que es la cantidad de tiempo que tengo entre ese punto y ese punto. O puedo ir contando máximo, un máximo, dos máximos, tres máximos. Aquí en 4 máximos estoy como en 2.5 segundos. O sea, déjame cambiar de pizarra. Y voy a dejarme no sé si parece que está en enfoque automático. Se ve medio borroso, ¿cierto? Sí, se ve un poco borroso. Enfoque automático. Creo que ahí mejoró un poco. Entonces, 4 oscilaciones son en 2.5 segundos. Una oscilación, ¿en cuánto tiempo es? Entonces, de acá yo puedo sacar que el periodo va a ser 2.5 dividido en 4, ¿cierto? Eso es 2.5 dividido en 4, 0.625 segundos. ¿Cierto? Profe, ¿Sí? profe, una consulta, no sé si será un poco, a decirlo, no sé, pero las oscilaciones se cuentan igual como ondas, como un seno así, porque como de punta a punta se contaría, por así decirlo, un ciclo. Claro. ¿Esto con el amortiguado pasa igual? Sí, igual. Pues recuerda Ah, que el ya. amortiguado es el producto de dos funciones, una que decae exponencial y la otra que oscila como normal. Entonces aquí la tasa es la misma. O sea, el periodo de oscilación es el mismo. Puedes irlo contando de máximo en máximo. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno. Bien, entonces me da aproximadamente 0,625 segundos el periodo de oscilación. Por lo tanto, la frecuencia angular de oscilación, en este caso, sería omega igual a 2pi por f, o 2pi partido por el periodo. Por lo tanto, sería 2 por pi dividido en 0.625. 10,05 radianes por segundo. ¿Sí? Y la última dice, coeficiente de amortiguamiento gamma igual a menos b partido por 2m para el movimiento armónico amortiguado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué puedo obtener, por ejemplo? Yo podría buscar, por ejemplo, aquí la idea es tratar de encontrar esta curva que va cayendo sobre el sistema. ¿Sí? No sé si, creo que están viendo la pantalla de su compañero todavía, ¿sí? Y creo que ven mi mouse, no estoy seguro. Bueno, si no, estaría marcando aquí, claro, ahí está el mouse de su compañero. Ya, la idea es ver cuánto cambia la amplitud, por ejemplo, desde 4 hasta algún instante que yo pueda conocer. Por ejemplo, ya que usé el 2,5 antes, aquí yo podría usar este 2,5 y la altura, ¿cierto? Que sería 1, algo. Ahora, como esto lo están haciendo en un archivo digital, ustedes pueden hacer zoom a este punto del 2,5 y tratar de hacer una estimación de cuánto es la altura o cuánto es la distancia que tienen ahí. Si tienen una regla, pueden tratar de escalarlo, tomar una regla sobre la pantalla y ver cuánto es porque eso no es 1, es 1, no sé, 1,2 probablemente.
Entonces pueden tratar de medir aquí cuánto es la diferencia que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, solo, en todo caso, no es necesario que sea exactamente exacto. En t igual a 0, la amplitud es igual a 4 metros. ¿Sí? En t igual a 2.5 segundos, la amplitud de mi sistema es, voy a aproximarlo a 1,2 metros. ¿Sí? Voy a dejar esto. Bien, ahora, si me creen eso, entonces puedes dejar de compartir pantalla y así dejo la cámara de cerca. Súper, muchas gracias. Esto está fijado. Bien, entonces, tengo estos dos puntos y yo sé que la amplitud en función del tiempo es la amplitud inicial por e elevado a menos gamma t. ¿Sí? Entonces, de acá yo puedo calcular 1,2 va a ser igual a ¿cuánto? A 4 por e elevado a menos gamma por 2.5 segundos. ¿Sí? Entonces acá yo puedo calcular ahora e a la menos gamma por 4.5 va a ser igual a 1,2 dividido en 4, logaritmo natural, ¿cierto? Me queda menos gamma por, perdón, este era 2,5. Menos gamma por 2,5 va a ser igual a logaritmo natural de 1,2 dividido en 4, y por lo tanto gamma va a ser igual a logaritmo natural de 1,2 dividido en 4 dividido en menos 2.5. Y con eso, estimados estudiantes, me queda logaritmo natural 0,48. 1,2 dividido 4 dividido en 2.5, 0.482 segundos a la menor. ¡Tarán! Entonces, de esa forma, extrayendo los datos desde el mismo gráfico, pueden ahora obtener cuánto es la constante de amortiguación del sistema. Profe, ¿esa tercera cifra la cortó o la aproximó? ¿O da lo mismo eso? En este de acá, Sí. la aproximé porque es 4815. Entonces lo dejé Ya. como 482. No sé si tienen alguna duda más de ese ejercicio. Yo tengo una duda con gamma, porque yo lo calculé de otra manera ¿Ya? y me dio parecido, me dio 0,44. ¿Eso va a depender de la aproximación que yo le dé? Claro, ¿O dependiendo de los debiese puntos. darme... ¿Cómo? Va a depender de qué puntos hayas tomado. ¿Qué puntos tomaste tú? El primero, el inicial, Claro. y cuando la amplitud es 4, y el otro es cuando la amplitud es... yo lo aproximé a 3. Es un poquito menos de 3, pero yo lo aproximé a 3. Ah, ya, claro. En esa Pero yo aproximación usé... Sí. van a ir eso, la cantidad de decimales. Pero a grosso modo, igual te da el 0,4. Ya, ok. Porque yo lo hice con una cosa que salía en uno de los libros, que ¿Ya? si no me equivoco era el Survey, creo, pero con el tiempo de relajación, y obteniendo el tiempo de relajación, calculé el gamma. ¿Ya? Si funciona, no hay ningún problema. Ya, gracias. Bien. Profe, ¿Sí? ¿y entonces para qué se ocupaba la fórmula que era entregada en el planteamiento del problema? No me acuerdo cuál era la fórmula. ¿La puedes compartir de nuevo? ¿La comparto o se la digo, profe? No sé si la puedes compartir o dímela, a ver. Es gamma es igual a menos b partido en 2m. Ah, eso era solamente para reconocer cuál era la expresión, porque si estudiaron, pueden reconocer que el valor de gamma es igual a b dividido por 2m. Esto sí, no es más, esto es la fracción. Lo que pasa es que recuerden que yo les dije en la clase pasada, o ya la del lunes pasado, ¿cierto?
que habían dos formas de definir gamma. Estaba gamma igual a B partido por 2m, que es el que usamos nosotros, y hay otros libros que usan gamma igual a B dividido por m. Sí. Entonces, la idea aquí era identificar que a través de estos datos, ustedes lo que iban a obtener era gamma igual a B partido por 2m. Era una forma de indicarles que estaba trabajando con este gamma. No era que usaran esta expresión. Ah, ya, perfecto. ¿Y el menos que daba o el menos no hay que considerarlo? Porque creo que era menos B partido en 2M, ¿no? No, gamma es B partido por 2m. No sé No, si sí, le por eso, puso un menos. ¿Ah? En el problema hay un menos adelante. Sí, por eso. Ah, sí, está malo ese menos. Ah, ya. Sí, porque eso es lo que va dentro de la raíz también. B partido por 2m al cuadrado. ¿Dudas? ¿Más dudas de esto? Sobre ese ejercicio yo no, profe, me quedó bastante claro. Súper. Ahora hay más gente por si acaso, para los que se incorporaron tarde, estamos haciendo ejercicios y respondiendo dudas que puedan tener para la prueba de mañana. No sé si quienes se conectaron un poco más tarde tienen alguna consulta o duda. Profe, disculpe, oscilaciones forzadas, nada de eso, ¿cierto? ¿No lo vimos en clase? No, no entra. Ok. Eso sí va a entrar en la siguiente prueba. De hecho, hoy día iba a comenzar con oscilaciones forzadas, pero en base a una votación popular, ganó hacer ejercicios. Bien, ¿tienen más dudas? ¿Han intentado hacer la guía o tienen, no sé, quedo aquí a disposición de ustedes para ver qué ejercicio quieren hacer, si es que han intentado alguno, y si no, yo les propongo alguno. De la misma prueba que dijo mi compañero, yo el 2, la A, lo intenté hacer, pero quedé con duda al inicio y después me enredé y no pude hacerlo. No sé si Yo también le iba a preguntar eso, profe. podría empezar con el tema de la ecuación, la primera parte. ¿Esa qué prueba era? La La prueba primera número 1, prueba del primer semestre pasado. semestre 2020. Evaluaciones. Prueba 1. Problema 2. Sí, Ya. Voy a tratar de compartirlo. Un segundo. ¿Ese? sí, ese Sí. es. Ya. Y me dicen que no lo pudieron hacer por completo. No, yo quedé con dudas porque tengo los dos resortes. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo la masa se mueve hacia un lado, yo tendría una fuerza elástica que lo tira hacia el lado contrario donde va y lo otro lo ayuda, ¿cierto? Digamos, Lo en vez de empuja. restar, lo empuja hacia ese lado. Habría que sumarlo, ¿no? Claro. Entonces las dos fuerzas al final contribuyen en la misma dirección. Pero me voy a sacar dame un segundo. Había salido el sol, entonces ya me empezó a dar calor. Ya, a ver, entonces, la idea de este ejercicio es la siguiente. Dice, considere una masa, bueno, ya vieron ustedes acá el ejercicio. Voy a dejar de compartir para que quede la pantalla completa del cuadro. Entonces me dice, considere una masa de 3 kilogramos, ¿cierto? Encerrada entre dos paredes. La masa está unida a las paredes mediante resortes de constante elástica K1 igual a 20 newton por metro y K2 igual a 50 newton por metro.
entre la masa y la superficie no hay roce, pero existe una fuerza de roce proporcional a la rapidez del objeto, dada por la fuerza de roce igual a menos 3x punto o 3 veces la velocidad. Obtenga la ecuación diferencial que describe el sistema y resuélvala de modo de obtener la posición del cuerpo en función del tiempo. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y produzco sobre mi sistema, vamos a suponer aquí la masa, ¿se ve? Sí. Entonces, vamos a suponer que esta es la posición de equilibrio y lo que voy a hacer es que le voy a dar un pequeño desplazamiento hacia la derecha, un desplazamiento positivo, ¿sí? Vamos a considerar que esto es x igual a 0. Entonces, un desplazamiento positivo significa que este resorte se estira y me genera una fuerza hacia la izquierda. Y este resorte se comprime y por lo tanto me genera también una fuerza hacia la izquierda. Entonces voy a tener la fuerza producida por el primer resorte y la fuerza producida por el segundo resorte. Tengo la normal, tengo el peso, pero esas no me van a afectar en el problema en sí. Entonces, horizontalmente las únicas fuerzas que tengo serían F1, F2. Y si el objeto se va moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Si le doy un desplazamiento a la derecha, entonces además tendría la fuerza de roce, ¿cierto? Entonces las tres fuerzas van en la misma dirección. Entonces me queda que la masa por la aceleración del sistema va a ser igual a menos 3x punto menos, escribámoslo como menos b, menos bx punto menos k1 por x menos k2 por x, ¿cierto? Entonces ahí tengo la fuerza de roce, la fuerza del resorte 1 y la fuerza del resorte 2. Y de eso entonces me queda que x2 puntos más b sobre m por x punto más k1 más k2 sobre m por x tiene que ser igual a 0. Y esa es la ecuación de movimiento. Entonces, en este caso, las constantes elásticas del sistema se suman. ¿Dudas en esto? Hasta acá no, profe. No, va bien. ¿Todo tranquilo? Súper. Entonces, obtenga la ecuación diferencial que describe el sistema y resuélvala de modo de obtener la posición del cuerpo en función del tiempo. Bien. Tengo dos opciones. Puedo encontrar la solución teórica, o sea, con algebraica, con los valores tal como están acá, b sobre m, k1 más k2 sobre m, o puedo reemplazar los valores que tiene el problema y ver cómo me quedaría la expresión. Voy a hacerla acá de forma algebraica y la vamos a hacer acá de forma numérica. Vamos a partir por la forma numérica, que en este caso es moderadamente fácil. Entonces tengo x2 puntos más b, pero b es 3 en este caso, ¿cierto? Es el valor 3. M es la masa, que la masa también es 3, por lo tanto me quedaría 1 por x punto más K1 más K2 serían 50 más 20, son 70, dividido por la masa, que es 3. 70 tercios x igual a 0. ¿Sí? Y por otro lado, de forma algebraica, puedo llamar a esto x2 puntos más 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado x igual a 0. Entonces, aquí gamma sería igual a lo mismo que siempre, b sobre 2m. Omega 0 cuadrado sería k1 más k2 dividido por m. De esa forma lo puedo resolver algebraicamente o numéricamente. Dado que esta de acá nosotros ya sabemos, nosotros hicimos el desarrollo algebraico, o sea, hicimos x de
x igual a por e elevado a lambda t, reemplazamos las derivadas y conocemos la expresión para esta solución. Entonces yo puedo decir bueno, no me indica si es que esto parte desde el reposo o no. Voy a seguir revisando un poco. Es solo eso. Bien, como me pide la posición en función del tiempo, lo que voy a hacer es analizar acá si es que omega cuadrado, omega 0 cuadrado, es mayor, menor o igual que gamma cuadrado. Omega 0 cuadrado es igual a 70 tercios y gamma cuadrado es, aquí me quedaría un medio, ¿sí o no? Déjenme verificar. Sí, esto es un medio, segundo a la menos 1, y omega 0 sería 70-30 radianes por segundo. Por lo tanto, efectivamente, el sistema es subamortiguado, dado que 70 tercios son 23,3 aprox, ¿cierto? Y este otro es 0,5, entonces al cuadrado, perdón, 0,25. Entonces la raíz, que sería omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, me quedaría aproximadamente 4,8. ¿Sí? Por lo tanto, estos serían 4,8 radianes por segundo. Entonces es un sistema subamortiguado y por lo tanto la solución en función del tiempo va a ser la amplitud inicial por e elevado a menos gamma, que sería 0,5 por t, por coseno de 4,8 t más alguna fase que puede depender de la condición inicial. Y esa es la expresión para la solución de este problema. Esa es la pregunta A. La pregunta B, disculpen, la pregunta B dice, calcule cuánto debería ser el valor de la constante de proporcionalidad de la fuerza de roce para que el sistema fuese críticamente amortiguado. En ese caso, ahora es esta el que me están pidiendo, entonces me tengo que olvidar de ese valor, pero sí me quedo con la masa igual a 3 y las constantes elásticas K1, K2. Entonces, para que el sistema sea críticamente amortiguado, yo tengo que gamma cuadrado tiene que ser igual a omega 0 cuadrado. Y por lo tanto, acá yo tengo omega 0 cuadrado, K1 más K2 dividido por M, tiene que ser igual a gamma cuadrado, que va a ser B sobre 2M al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí, justamente me están preguntando cuánto tiene que ser el valor de B, entonces me queda aquí. B va a ser la raíz de 4M K1 más K2. ¿Sí? Aquí me queda B cuadrado sobre 4M cuadrado. Paso ese 4M multiplicando acá. Entonces me queda 4M cuadrado K1 más K2 dividido por M. Simplifico una M. Me queda 4M K1 más K2 igual a B cuadrado. Saco la raíz y ahí obtengo el valor entonces de B. Y ahora puedo reemplazar esos valores. La masa era de 3. Por lo tanto, esto me queda raíz de 4 por 3 por 70, si no me equivoco. Claro. 4 por 70. Y esto me queda que B debería ser 28,98 bueno,
kilogramos por segundo, si no me equivoco, para este problema, para que el sistema sea críticamente amortiguado. La unidad puede ser... Profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿En esa raíz no tendría que quedar el b como más menos? No. O sea, ¿No? matemáticamente tú puedes sacar el más menos, pero en este caso, como el B es la constante de proporcionalidad de la fuerza de roce, en realidad tú sabes que la fuerza de roce en este caso siempre se opone a la velocidad, entonces que tenga el más menos no me afecta. Gracias. Bueno. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿Sí? no entendí por qué el gamma era un medio. Ah, de la expresión de acá, yo tengo que, reemplazando los números, esto es 3 partido por 3, ¿cierto? Entonces aquí me queda un 1. Pero esto, si yo lo comparo con esta expresión de acá, es 2 gamma. ¿Sí? Por lo tanto, 1 es igual a 2 gamma. Por lo tanto, gamma es igual a 0,5. Vale, gracias. ¿No? ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿Nos podrían pedir en algún ejercicio cómo calcular el ángulo de desfase o generalmente solamente lo anotamos? No. El Si se XY. evalúan las condiciones iniciales, es básicamente que les estoy pidiendo que evalúen la fase. Ya. De hecho, creo que habían unos ejercicios más que nada de movimiento de oscilador armónico que sí apuntaban a obtener la fase. No sé si tienen más dudas por ahora de alguno de estos ejercicios. Si no tienen duda, lo que puedo hacer es pausar por ahora. Quedó ¿Ah? claro. ¿Sí? Ah, no, te estaba respondiendo que no, que me había quedado claro el ejercicio, que no había entendido todo. Ajá, ya, vale. Lo que puedo hacer es poner pausa a la grabación, que tengamos una pausa de 5 minutos, y después de eso podemos desarrollar la guía, algunos de los ejercicios que no hayan podido hacer de la guía de ejercicio. ¿Les parece? Me parece bien, profe. Me parece muy bien. Ya, entonces voy a pausar la grabación. Entonces, tú quieres ver el problema 6 de la guía 2, pero lo revisamos entonces en el mismo PDF. Acá. Ese ejercicio, ¿cierto? Espera, déjame. Considera un sistema de 3 cargas puntuales en posiciones. Te voy a pedir si es que puedes quedarte como conversando conmigo, como que no apagues tu micrófono, entonces sí, vamos, más que yo explicando, tú como acompañándome, ¿te parece? Sí, profe, no hay problema. Bien, entonces, lo primero que dice es, bueno, hay que entender este problema, ¿cierto? Que tengo dos cargas, Q1 y Q2, y tengo una carga Q0, donde son todas del mismo signo, ¿cierto? Si fuesen de distintos, por ejemplo, si Q0 fuera de signo distinto a las otras dos, ¿qué pasaría? La traería, ¿no? Claro. Traería. La posición de aquí, si es que están exactamente a la misma distancia, es una posición de equilibrio, ya sea que son todas positivas o negativas. O sea, mientras estas dos sean iguales, voy a tener una posición de equilibrio aquí. Ahora, si fuesen esta de signo distinto a las otras, entonces cualquier desplazamiento, un desplazamiento pequeñito hacia la derecha o hacia la izquierda, produce un desbalance de fuerzas y haría que esa carga se moviera hacia una de las otras dos. Entonces, por eso tienen que ser todas del mismo signo. ¿Por qué? Porque cuando son todas del mismo signo, Q1 va a empujar a Q0 hacia la derecha, mientras que Q2 va a empujar a Q0, pero hacia la izquierda. Entonces, de esa forma, se forma un punto de equilibrio estable
entre estas tres cargas. Entonces, la primera tarea nos dice, determinen la expresión exacta para el módulo de la fuerza neta que actúa sobre Q0 en la posición X igual a delta. Y dice dejándola expresada en términos de las funciones 1 más epsilon y 1 menos epsilon. Entonces, como les decía, acá está la fuerza, ¿cierto? Es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 0, y acá la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 0. Ah, me faltó la referencia. Ah, ok. Sí. Entonces, cuando la carga Q0 está en la posición X, las fuerzas que actúan sobre ella son estas dos de acá. Y eso es, la fuerza que ejerce 1 sobre 0 es la constante eléctrica, ¿cierto? K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por el producto de las cargas, por el desplazamiento, o sea, por la distancia que hay entre las fuerzas, o sea, entre las dos cargas, al cuadrado. Esto es la magnitud de la fuerza. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, eso es lo que no entiendo, profe, porque aquí D más X, ¿por qué sería suma? O sea, Porque, porque se está moviendo hacia la derecha y consideramos los ejes X e Y espera, como de la posición de equilibrio, ¿no? la 1,0 es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la partícula 0. Y la 2,0 es la que ejerce la partícula 2 sobre la carga 0, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, la ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Entonces, claro, la fuerza que ejerce 1 sobre 0 tiene esta distancia que es la distancia d más esta distancia x. Y la otra, la fuerza que ejerce 2 sobre 0, va a ser proporcional a la distancia d, ¿cierto? Menos x, porque sería esta distancia en realidad. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien, entonces, esas son las magnitudes de las fuerzas. Estamos trabajando solamente en una línea, no estamos considerando fuerzas en otras direcciones, y por lo tanto la sumatoria de fuerzas me quedaría entonces la fuerza esta, que es una fuerza hacia la derecha, positiva, ¿cierto? Y esta otra que es una fuerza que va en sentido negativo, para el desplazamiento X positivo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo puedo desarrollar esos términos. Puedo factorizar el 4 pi epsilon 0, ¿cierto? Factorizo también la carga Q0, y ahora me quedan expresiones en términos de 1 partido por d más x al cuadrado y 1 partido por d menos x al cuadrado, que son justamente los términos que me decía el problema. Entonces, de esta forma, reemplazando los valores. Sí, sí. Disculpe, profe, ¿a eso se refería entonces con que lo dejáramos expresado como en epsilon Claro. más y menos x? Claro. Entonces, aquí, en realidad, el valor de x decía que x era igual a delta. Entonces, por eso ahora reemplazo como d más delta y d menos delta. Y los valores de las cargas se supone que eran todas iguales. O sea, las cargas externas tenían el mismo valor Q, y por lo tanto ahí me queda la carga externa, la carga Q0, Q1 igual a Q, Q2 igual a Q, y me quedan entonces las expresiones que eran las que me pedían. Perfecto. Súper, déjame volver al problema. Claro, aquí era 1 más epsilon a la menos 2, y 1 menos epsilon a la menos 2 para funciones que son de la forma, para funciones que dependen de epsilon. Entonces esta es la función f que depende de epsilon, donde la función es 1 más epsilon a la menos 2. Y lo mismo con g. Entonces, claro, si yo reemplazo x igual a delta, o pongo acá delta, me quedan justamente las expresiones que teníamos en el otro problema. De hecho, me parece que no es tan así, porque fíjate que esto es 1 más epsilon a la menos 2. Y acá me queda d más delta y d menos delta.
Entonces lo que yo debería hacer, incluso ahí me falta tal vez un factorcito, es factorizar D hacia afuera. Voy a cambiar de cámara, un segundo. La expresión que tengo acá es 1 dividido en D más delta al cuadrado, menos 1 sobre D menos delta al cuadrado. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto de aquí, escribirlo como 1 factor de D cuadrado, factor de 1 más delta sobre D al cuadrado, menos 1 sobre D cuadrado, factor de 1 menos delta sobre D al cuadrado. Y eso lo puedo reescribir entonces como 1 sobre D cuadrado, factor de 1 partido por 1 más epsilon al cuadrado, menos 1 partido por 1 menos epsilon al cuadrado, donde epsilon va a ser igual a delta dividido por D. Y ahora sí me quedan las funciones que estaba pidiendo. Ah, ya. Es que eso era lo que, la verdad, que me confundí por los términos. Sí. Que no me entendía. O sea, no entendía por qué el cambio de letra y todo eso. Pero ya entendí. Ya, súper. Era una cosa pequeña. ¿Y con eso te queda el problema completo entonces? Sí, ahora sí. Ya, entonces esa sería la expresión completa para la fuerza neta. Entonces queda el D cuadrado afuera y me quedan las funciones que tengo que desarrollar. De ahí calculan Taylor y sale el problema. Bien. Chicos, no sé si tienen dudas de otro ejercicio o quieren revisar alguno de alguna guía específica. Creo que particularmente yo no tengo ninguno, la verdad. Así que si usted sabe, le tinca alguno, se lo agradecería. Vale. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? Es que no sé si como duda, pero es que la guía 3 todavía no la he hecho completa. Ya. Y en el ejercicio 2 me llama la atención la B, porque no creo que no hemos visto un ejercicio de ese tipo, así que si es que pudiera resolverlo sería bacán. La guía 3. Sí, El ejercicio 2B. 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 Ya. Déjame volver acá. Acá. Entonces, les puedo compartir la guía 3. Entonces, problema 2 dice una masa de 0,5 kilogramos unida a un resorte de constante elástica de 250 Newton por metro oscila con una amplitud inicial de 6 centímetros. Para este sistema determine el periodo y la energía del oscilador en el instante inicial y determinar el valor del parámetro de amortiguamiento del oscilador, sabiendo que la energía se disipa a razón de 1% en cada ciclo. ¿Lo han intentado hacer? No, ahora no he empezado la guía 3. Lo estaba leyendo y me llamó la atención eso de que se disipa a razón de 1%. No he visto un ejercicio de ese estilo. Yo al menos, no sé si ustedes tienen una metodología de trabajo respecto de los problemas de física, pero al menos yo siempre comienzo escribiendo una tabla de datos de mi problema. ¿Sí? Es lo primero que hago, entonces parto con las tablas de datos, después trato de ver cuáles son como el esquema que me podrían ayudar a entender el problema,
Del esquema trato de ver, bueno, veo también de la pregunta que ellos me están preguntando y veo también cuál es el contexto de las ecuaciones con las que yo debería empezar a trabajar. Y en base a eso, después hago el desarrollo en sí del problema. Entonces, los datos acá me dicen que la masa es de 0,5 kilogramos. La constante elástica del resorte es 250 newton por metro. La amplitud inicial, A sub 0, es igual a 6 centímetros. Y esto lo escribo como 0,06 metros, así lo dejo inmediatamente en unidades del sistema internacional. Y la pregunta A me pregunta, ¿cuánto es el periodo de oscilación T? La energía inicial del sistema. Esas son las dos preguntas. Y la pregunta B me dice, determinar el valor del parámetro de amortiguamiento, o sea, gamma igual a B sobre 2M, ¿cierto? Para que la energía se disipa a razón de un 1% en cada ciclo. Bien, entonces ahora puedo dejar de compartir. Quiero solo en la pizarra. Pizarra, entre comillas. Voy a separar esto. ¿Se alcanza a ver bien, cierto? Sí, sí, se ve bien. Sí, profe. ¿Alguien lo ha intentado hacer este ejercicio? Parece que no. Bien, entonces, veamos qué es lo que puedo sacar de acá. Se supone que tengo un sistema amortiguado, ¿cierto? Con una... que tiene seguramente roce, por eso me están pidiendo cómo decae la energía. Entonces yo ya sé que la ecuación con la que tengo que trabajar es x dos puntos más b sobre m por x más k sobre m por x igual a 0. ¿Cierto? Aceleración, velocidad, posición en función del tiempo. También sé de acá que me dicen que mi sistema, si me están pidiendo el periodo, ¿cierto? Es porque mi sistema está oscilando. Si el sistema está oscilando, entonces significa que mi sistema completo es subamortiguado. Eso solamente por la pregunta que me están haciendo. Entonces eso significa que omega 0 cuadrado es mayor o tal vez igual, ¿cierto? A gamma cuadrado. Y que, como estoy usando esta notación de acá, entonces gamma es igual a b partido por 2m. Esas son cosas que tengo que tener como claras antes de empezar el problema. Entonces, dado que me piden el periodo, yo sé que es un sistema subamortiguado, tengo mi ecuación para diferencial, ¿cierto? Para el caso amortiguado, tengo la condición para la frecuencia natural y el parámetro de amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar de acá? En este sistema, como es subamortiguado, yo sé que la frecuencia angular de oscilación está dada como omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Esa es la frecuencia de oscilación. Ahora, el periodo. Ya. No voy a poder calcular exactamente esta frecuencia porque me faltan datos. Tengo la masa, pero no tengo el valor de B. Por lo tanto, yo puedo aproximar que inicialmente, mi sistema, voy a tener que hacer la aproximación que omega es igual a omega 0. ¿Sí? Entonces estoy suponiendo que gamma es muy pequeñito. ¿Por qué voy a tener que hacer eso? Porque no tengo el valor de gamma que me permite estimar cuánto es la frecuencia. Y por lo tanto, yo tendré que omega 0 es igual a la raíz de k sobre m, la frecuencia natural, ¿cierto? Y de aquí entonces yo sé que omega es igual a 2pi por f, eso es 2pi por t,
sobre t, perdón. Y por lo tanto, el periodo sería 2pi sobre la raíz de k sobre m. Entonces esto me queda 2pi sobre la raíz de 500. K es 250, la masa es 0,5 o un medio, por lo tanto me queda raíz de 500. Con eso, después puedo verificar si es que mi aproximación era suficientemente válida. Con esto entonces me queda 2 por pi dividido en raíz de 500. Me queda 0,28 segundos. Ese sería el valor del periodo. La energía inicial es un medio de la constante elástica por la amplitud inicial al cuadrado. Por lo tanto, esto sería 250 medios por 0,06 al cuadrado. Son 125 por 0,06 al cuadrado. 0,45 joules. ¿Sí? Con eso tendría la pregunta A. Tengo ya el periodo y tengo la energía inicial. Ahora, la pregunta B dice, ¿cuánto es el valor de gamma si en cada ciclo la energía disminuye un 1%? Entonces, yo tengo que... voy a hacer lo siguiente. Esto es parecido al ejercicio que estaba en la prueba. Yo voy a partir desde el máximo. Voy a dar una oscilación. Y voy a empezar la siguiente oscilación. Entonces, yo sé que entre este máximo y este máximo, yo tengo aquí un periodo de oscilación. ¿Sí? Por lo tanto, y en este periodo de oscilación, la amplitud de mi sistema decae, de modo que la variación de energía, esta diferencia de aquí, delta A, ¿cierto? La variación de amplitud que tengo entre este primero y el siguiente es tal que la energía cambia como un 1%. Por lo tanto, la energía final es 0,99 de la energía del ciclo anterior. Un segundo, ¿hay algo en el chat o no? ¿Por qué era solo amortiguado? Porque preguntan por periodo, entonces se supone que oscila. Justamente. Muchas gracias, Rocío. Tenía el chat un poco escondido, por eso no lo había visto. Gracias. Bien, entonces, la energía final de mi sistema tiene que ser 0,99 veces la energía inicial, porque me dice que la energía cambia en un 1% en cada ciclo. Y aquí estoy considerando que esto de aquí sería mi energía inicial. Me quedo medio raro. Esa de ahí es mi energía inicial. Y acá, en este otro instante, voy a tener mi energía final, después de un ciclo. Entonces, esto de acá va a ser un medio de K por la amplitud final al cuadrado, igual a un medio de K por la amplitud inicial al cuadrado por 0,99. ¿Sí? Entonces, el un medio con el K se van, un medio se va, y acá me queda la amplitud final, va a ser raíz de 0,99 por la amplitud inicial. ¿Sí? Considerando este punto de aquí como la amplitud. Recuerden que cuando llega al punto máximo la velocidad es 0 y por lo tanto toda la energía está almacenada como energía potencial elástica. Por eso tengo K por la amplitud.
Entonces ahora yo ya tengo una relación entre las amplitudes. La amplitud final, lo voy a escribir así, es igual a 0,99 elevado a 1/2 por A sub 0. Entonces, como yo sé que esto es un sistema suramortiguado, me están preguntando por las amplitudes, entonces yo sé que la amplitud en función del tiempo está dada como la amplitud inicial por E elevado a menos gamma t. ¿Sí? Y justamente lo que me están preguntando es el valor de gamma. Por lo tanto, en un ciclo, la amplitud en un ciclo va a ser igual a 0,99 elevado a 1/2 A sub 0. Eso tiene que ser igual entonces a A sub 0 por E elevado a menos gamma por el periodo. Y aquí yo tengo mi ecuación. Entonces, puedo simplificar los A sub 0 y puedo sacar el logaritmo. Entonces me queda 1/2 del logaritmo natural de 0,99 igual a menos gamma por el periodo. Y de esa forma yo tengo entonces que gamma va a ser igual a menos logaritmo natural de 0,99 dividido por 2 veces el periodo. El periodo lo habíamos calculado antes, era, se me perdió el periodo, acá, 0,28 segundos. Entonces esto me queda 0,56 y el logaritmo natural de 0,99, esto es 0,010050. Era ahí, 0,28, 56, sí. Entonces el valor de gamma me queda 0,0179 segundos a la menos 1. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a la parte de abajo de la página anterior? Que me faltó anotar una cosita. Doble la hoja, por eso se ve medio arrugado ahora. No se preocupe, ya le saqué pantallazo, así que Súper. estamos. ¿Qué es lo que era esta parte de aquí? ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda, chicos? No, quedó claro. Gracias, profe. ¿Todo claro? Duda, la verdad me sorprendió el hecho que haya podido asumir que el gamma iba a ser muy pequeño al principio. Claro, ahora puedo comprobarlo en todo caso. Y si te fijas, la frecuencia natural de oscilación del sistema, el omega 0, me da raíz de K sobre M, que era raíz de 500. No recuerdo, no te conté la raíz de 500, pero lo puedo comprobar. 22,36. Claro. Entonces me queda 22,36, como dices tú. Y en base al cálculo que hicimos recién, el valor de gamma es 0,0179. Entonces si yo ahora calculo omega 0 cuadrado, la raíz de 500, que sería omega 0 cuadrado, menos el valor de gamma al cuadrado, que es 0,0179 al cuadrado, la frecuencia de oscilación del sistema, la verdadera, serían 22,36. Sí, 22,36. Omega es 22,36. Y omega 0 era raíz de 500, que es 22,3606. Tendría que haber usado 2 decimales más para notar la diferencia. Entonces, efectivamente, la aproximación sí es válida en este caso.
¿Por qué? Porque básicamente, como mi problema me dice que estoy perdiendo un 1% de la energía en cada ciclo, la tasa de decaimiento es súper lenta. En 100 ciclos no alcanzo a perder el 100% de la energía. Perfecto. Claro. Porque eso sería elevado a... No, es poquito. 0,99 elevado a n. Entonces, en 100 ciclos, perdí el 36%, el 37% de la energía. En 1000 ciclos, ahí ya tengo casi cero de energía. Porque en cada oscilación pierde 1% de la energía que tiene. Por lo tanto, en la segunda oscilación pierde el 0,99 del 0,99 de la energía inicial. Entonces, aquí me queda 0,99 elevado a la cantidad de oscilaciones. Entonces, en un ciclo me quedaría 0,99. En 2 ciclos me quedaría 0,99 al cuadrado, 0,98. En 10 ciclos no bajo al 90%, bajo al 90,43. Y en 100 ciclos bajo al 37%. Entonces la O tasa sea, de decaimiento es súper baja. mientras más baja, menos disminuye. Claro. Claro, eso significa que la envolvente va bajando súper lento. Ah, la invasión de Disney, sí, la publicidad Profe, de... Sí, en caso de que, por ejemplo, tuviéramos el mismo ejercicio, pero ahora que la energía tuviera un, no recuerdo qué palabra usaron, como un descenso, o se fuera ya, disipando, sí. en vez de 1%, por ejemplo, a un 10 o un 7%, yo no podría haber hecho la afirmación de que omega igual o similar a omega sub 0, ¿no? No, en ese caso no se puede. Porque efectivamente ahí ya el valor de omega, o sea, de gamma, empieza a aumentar y se hace significativo. Entonces se hace comparable con esta expresión de acá. Entonces aquí sí me cambiaría la frecuencia de oscilación. Si omega, o sea, si gamma es suficientemente pequeño, la frecuencia es casi igual a, el omega es casi igual al omega 0. Pero si este empieza a ganar peso, entonces ya se empieza a hacer diferencia con respecto de la frecuencia. Ahí me hubieran tenido que dar algún dato más, por ejemplo, B, una cosa así, para Claro, calcular gamma, ¿no? claro. Ahí uno puede buscar alguna... hacer el problema siempre es más complicado que resolverlo muchas veces. Pues tienes que asegurarte que tenga solución. Entonces, sí, ahí hay que buscar algún mecanismo para que puedan obtener el valor de gamma. Bien, no sé si tienen más dudas, chicos, de esto. Este problema me parece que ya quedamos zanjados. ¿Les parece si hacemos una pausa igual de 5 minutitos? Y Me volvemos a las parece. 3:55. Y ahí seguimos con más ejercicios. Ok. Vale, nos vemos en 5 minutos. Entonces voy a empezar a grabar el problema 7 de la guía 3. Dejan compartir esa pantalla. Es cortito, pero es fácil. Es bien algebraico también. Entonces dice, muestre que es posible resolver la ecuación diferencial del oscilador armónico usando el ansatz x de t igual a por e elevado a lambda, que fue el mismo que usamos para el caso amortiguado. Entonces, vamos a cambiar de cámara. Bueno, voy a usar este mismo espacio que tenemos acá. Me dice x de t es igual a por e elevado a lambda. Lambda t, me faltó. Sí, me faltó agregar ahí un lambda t. Eso lo puedo arreglar fácil. Lambda t. Bien, entonces
la ecuación de nuestro oscilador armónico es x dos puntos más k sobre m por x igual a 0. Entonces, si x en función del tiempo está dado como a por e elevado a lambda t, entonces x es igual a por e elevado a lambda t, x punto es a por lambda por e elevado a lambda t, y x dos puntos es igual a lambda cuadrado a por e elevado a lambda t. Reemplazo esto en nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Me va a quedar x dos puntos, o sea, lambda cuadrado a por e elevado a lambda t, más k sobre m por x, que sería a por e elevado a lambda t, es igual a 0. Y por lo tanto, de aquí yo puedo factorizar a por e elevado a lambda t, factor de lambda cuadrado, más k sobre m, igual a 0. Entonces, a tiene que ser distinto de 0, porque es la amplitud de mi sistema. Si la amplitud es 0, significa que el sistema no tiene oscilación, o sea, no se mueve. Esto de acá siempre es distinto de 0, por lo tanto, la única opción para que esto sea igual a 0 es que esta expresión de aquí tiene que ser igual a 0. Y eso significa que lambda cuadrado tiene que ser igual a menos k sobre m, por lo tanto, lambda tiene que ser igual a raíz de menos k sobre m, y eso es i del número complejo por la raíz de k sobre m. Y de esa forma, bueno, incluso esto es lambda cuadrado, así que esto es más menos i raíz de k. Y por lo tanto, si quiero tener dos soluciones, me queda x de t va a ser igual a por e elevado a más menos i raíz de k sobre m por t. Y esa, si recuerdan bien, era una de las soluciones que habíamos dado para nuestro problema. Esto yo lo puedo pasar también como la parte real de esta expresión, y eso me quedaría x de t va a ser igual a coseno de la raíz de k sobre m por t. Y de esa forma obtengo también la misma solución que ya habíamos utilizado. Fernando, usted dice lo que dicte mi corazón es que yo no tengo corazón. Bien, ese era el problema 6, no, el problema 7. Este de aquí es interesante. Estoy todavía respondiendo a las soluciones, estaba completando las soluciones de esto. Este de aquí es interesante, el problema 4. ¿Qué es lo que dice? Un oscilador armónico. Déjenme cambiar a compartirles la pantalla, si no, no tiene sentido que les muestre ese problema. Entonces dice, un oscilador armónico amortiguado, cuya frecuencia angular natural es omega 0 igual a 15 radianes por segundo, y cuyo parámetro de amortiguamiento gamma es igual a 9 segundos a la menos 1, se encuentra inicialmente en reposo en la posición de equilibrio. Entonces, fíjense que de aquí ya puedo sacar varias cosas. Es un oscilador armónico amortiguado, tiene una frecuencia angular, por lo tanto es subamortiguado. Me dan el valor de la frecuencia angular y me dan el valor, la natural, ¿cierto? Y me dan el valor de gamma. Se encuentra inicialmente en reposo y en la posición de equilibrio. O sea, esto de acá me está dando las condiciones iniciales de mi problema. Entonces tengo básicamente el sistema en reposo, y lo que hago es que en ese instante, en t igual a 0, le voy a dar un golpe, de modo de que inicialmente adquiere ahora una velocidad de 60 centímetros por segundo. Entonces, con estos datos, me dice, determine la elongación del oscilador en función del tiempo, calcular el máximo desplazamiento que experimenta el oscilador a partir de su posición de equilibrio y calcular el tiempo que deberá transcurrir para que la amplitud de las oscilaciones amortiguadas se reduzcan a un 0,1% del valor máximo anteriormente calculado.
Entonces, ¿alguna idea cómo resolverlo? Es como similar al problema 2, creo. Es un poco similar, pero tiene su diferencia, para mí al menos, está en esta parte de aquí. Y ahora les voy a decir por qué. Ah, estoy bien, estoy con la otra cámara. Entonces voy a dejar de compartir y... ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo como problema? Me dice, un oscilador armónico amortiguado cuya frecuencia natural, omega 0, es igual a 15 radianes por segundo. Bien. El parámetro de amortiguación, gamma, es igual a 9 segundos a la menos 1. Parte la posición inicial x0 es 0 y la velocidad inicial me dice que es 60 centímetros por segundo o 0,6 metros por segundo. Y me piden determinar x en función del tiempo, calcular el máximo desplazamiento, y aquí es donde está el truco, x máximo, y calcular el tiempo para que se reduzca un 0,1% el valor calculado anteriormente. 0,1% del x máximo. Bien. Entonces, yo ya tengo que mi frecuencia angular va a ser la raíz de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, porque es un sistema subamortiguado. Por lo tanto, esto me queda la raíz de 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Si no me equivoco, es 16. 12. No sé, Ah, profe. sí, está bien. 12 radianes por segundo. Entonces tengo mi frecuencia angular, tengo el valor de gamma, y sé que mi sistema es subamortiguado. Por lo tanto, si el sistema es subamortiguado, mi solución x de t va a ser a sub 0 por e elevado a menos gamma t, y aquí me la voy a jugar olímpicamente y voy a escribir esto como seno de omega t, sin fase. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo hayan? Denle nomás a don Matías, va a quedar grabada la clase, así que puedes revisar después. Que te vaya bien, Matías. ¿Y por qué se la va a jugar así? Porque así soy, ¿no? A ver, si yo reviso los gráficos, ¿cierto? De las funciones seno y coseno, la función coseno en t igual a 0, ¿cierto? Parte desde un máximo y va oscilando siempre entre esos dos puntos máximos, ¿cierto? En cambio, la función seno parte desde 0 y desde ahí comienza... se me corre mucho el término, pero me entienden la idea, ¿cierto? Por lo tanto, en t igual a 0, la posición con coseno no puede ser 0.
Tiene que partir desde algún punto de amplitud. En cambio, la función seno parte desde 0. Y la condición inicial es que mi sistema inicialmente en x0, en el tiempo igual a 0, la posición inicial es 0. Por lo tanto, la única forma de que eso sea así es que la posición sea función de seno y no de coseno. Profe, una consulta. En ese caso, igual lo podría haber considerado como coseno menos una fase, ¿no? Para Efectivamente. que comience ahí abajo. Si hago esto, coseno de omega t más una fase phi, ¿cierto? Si yo hago eso, Sí, sí. entonces tengo que ahora evaluar las condiciones iniciales. Y eso significa que x en 0 tiene que ser igual a 0, y eso tiene que ser a sub 0 por 0, o sea, esto es 1, ¿cierto? Coseno de 0, coseno de phi, ¿cierto? Entonces de aquí yo tengo que a sub 0, bueno, eso también lo puedo simplificar, entonces me queda que coseno de phi tiene que ser igual a 0, y eso me deja dos posibles valores. Phi es igual a más o menos pi medio, ¿sí? Si yo elijo coseno de omega t más pi medio, yo esto lo puedo transformar, ¿cierto? Y me queda menos seno de omega t. Y si yo hago coseno de omega t menos pi medio, entonces esto me queda seno de omega t. Entonces, eso significa que mi x de t lo puedo escribir como a sub 0 por e elevado a menos gamma t coseno de omega t menos pi medio, o equivalentemente x de t a sub 0 por e elevado a menos gamma t seno de omega t. Y esa fue la función con la que yo me la jugué. ¿Sí? Profe, duda, eligió el menos pi medios porque la velocidad es positiva, entonces por eso no eligió la otra, ¿o no? Efectivamente. Ay, Claro, inicialmente mi velocidad, la derivada de esto, tiene que ser positiva. Entonces la derivada de seno me va a dar positiva. Bien. Entonces ya tengo mi expresión x de t de forma justificada o de forma personal. Pero ahora necesito evaluar. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale a sub 0? Me voy a seguir con esta expresión, a sub 0 por e elevado a menos gamma t seno de omega t, y lo que voy a hacer es lo siguiente. X punto inicial es 0,6 metros por segundo, ¿cierto? 0,6 metros por segundo. X de t tengo hasta ahora que es a sub 0 por e elevado a menos gamma t seno de omega t. Y omega lo tenemos como 12. Entonces, x punto en función del tiempo va a ser menos gamma a sub 0 e elevado a menos gamma t seno de omega t más a sub 0 e elevado a menos gamma t omega coseno de omega t, ¿cierto? Esta es la derivada del producto. La derivada del primero, menos gamma por e elevado a menos gamma t por la función, más la derivada del segundo, que sería a0 por e elevado a menos gamma t por omega coseno de omega t. Y esto lo tengo que evaluar en t igual a 0. Entonces, x punto en 0, esto va a ser menos gamma a sub 0 seno de 0 más a sub 0 omega
coseno de 0. Esto acá vale 1, este acá vale 0, entonces me queda aquí x punto, que es igual a 0,6 metros por segundo, tiene que ser igual a sub 0 omega, pero omega dijimos que era 12, a sub 0 omega. Y por lo tanto, a sub 0 va a ser igual a 0,6 dividido en 12. ¿Eso cuánto es? 0,05. 0,05, ¿cierto? Y esto está en unidades de metros. Bien. Pregunta B. Bueno, déjenme escribir esto de la siguiente forma. Entonces, x de t va a ser igual a 0,05 e elevado a menos 9t seno de 12t. Y esa es la expresión evaluada con condiciones iniciales, la solución particular, ¿cierto?, para nuestro problema. Pregunta B. ¿Cuánto es x máximo? ¿Cuánto es x máximo? Sería la amplitud, porque debe ser en el primer momento donde se alcanza la mayor distancia, siendo que es subamortiguado. Efectivamente, tendría 0 puntos por esa respuesta. Casi. Fíjate en estos gráficos. Cuando la función es coseno, efectivamente yo parto del máximo. Pero como estoy partiendo con una función seno, la función de aquí empieza a subir. Entonces, como ya tengo la función seno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo también quedo medio torcido el eje. Disculpe. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Oscilaciones que se me van amortiguando. Y de aquí yo tengo lo siguiente. Voy a quedar medio corto. Si me resulta una cosa así. ¿Sí? Entonces, esta curva roja es 0,05 por e elevado a menos 9t. ¿Sí? Que sería esto. Y la parte verde sería seno de 12t, que sería este otro término. ¿Sí? Por lo tanto, aquí en t igual a 0, uno parte desde abajo y el otro parte desde arriba. Y lo que necesito es determinar en qué instante de tiempo estas dos funciones coinciden. ¿Sí? Por lo tanto, necesito saber cuándo. Por eso les había dicho que esta pregunta era interesante. Porque efectivamente lo que tú habías respondido era casi lo que usualmente tienden a responder. La amplitud sería la elongación máxima. Y eso no es así. Entonces necesito que 0,05 por e elevado a menos 9t sea igual a seno de 12t. Entonces la pregunta es, ¿en qué instante de tiempo se da esa situación? Y aquí es ¿Profe? medio complejo. ¿Eh? Y entonces, si nosotros hubiéramos decidido realizar la ecuación con coseno, ¿ahí sí no hubiera dado el instante? Tampoco. Porque como sea, si la haces con coseno, llegas a la misma solución. Ah, Pues el movimiento, piensa lo siguiente, el movimiento del cuerpo es esta línea roja. Entonces, independiente de que tú la describas como seno o como coseno, el comportamiento sigue siendo esa línea roja.
Entonces, el sistema de por sí parte desde la posición de equilibrio. Entonces, independiente de cuál sea la expresión matemática que haces, siempre el sistema se va a tener que partir desde el equilibrio y de ahí irse a la posición máxima. Entonces, en ese intertanto es cuando la amplitud ya debería haber bajado. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Acá yo tengo esta expresión igual a esta otra expresión. Entonces, desde un punto de vista matemático, estas dos expresiones son complejas. Esto es una ecuación que no puedo resolver de forma analítica. ¿Sí? Porque necesito despejar el tiempo desde acá y necesito despejar el tiempo desde acá. Entonces, analíticamente, yo no puedo hacer esta curva. Lo que yo tengo que hacer, lo que usualmente se hace, es meter esto en un computador, graficar en función del tiempo, meter esta otra función en el computador, graficar ambas en función del tiempo y ver en el mismo gráfico cuál es el valor del punto donde ambas se intersectan. ¿Sí? Eso pasa cuando las ecuaciones no son analíticas. ¿Sí? ¿Habían visto alguna ecuación de este estilo antes? Como que en método empezamos a ver eso. Claro, efectivamente. Métodos numéricos necesitan muchas veces, esto no es un caso particular, esto pasa muchas veces, que uno no puede llegar a encontrar, despejar todas las ecuaciones hasta llegar al valor correcto. Entonces, la única forma de hacerlo es meter estas funciones en el computador y obtener una solución numérica. Ahora, para nosotros, como queremos saber cuándo estas dos coinciden, yo sé que esta envolvente me va uniendo los puntos máximos. Por lo tanto, si el objeto parte con velocidad positiva hacia arriba, ¿cierto? Entonces yo sé que va a llegar al punto máximo cuando el tiempo sea igual a, en realidad cuando el argumento de mi función seno sea igual a pi medios. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuándo 12t es igual a pi medios? Y de aquí entonces yo puedo sacar que el instante de tiempo va a ser pi dividido por 24. ¿Sí o no? El omega eran 12, sí. Entonces, t igual a aproximadamente, 0,13. claro, 0.13 segundos. En 0,13 segundos se supone que el sistema se movió hasta la amplitud máxima. Entonces de aquí yo puedo ahora evaluar acá. Xmax va a ser igual a 0,05 por e elevado a menos 9 por 0,13. Y en ese valor, esto debería ser igual a 1. Porque debería estar en el valor máximo. Entonces, sería 0,05 por e, se me perdió el e elevado a menos 9 por 0,13. Y me da que el x máximo va a ser 0,01551. O sea, 1,55 centímetros. Eso solamente porque yo sé que esta línea roja pasa por todos los puntos máximos de mi sistema. Y porque yo sé que aquí tiene que haber cumplido un cuarto de ciclo y que efectivamente después de eso la amplitud siempre va a ir decreciendo. Pero lo importante de este problema era justamente eso, que yo no puedo, no siempre, este término que acompaña a mi solución, el 0,05, va a ser justamente el desplazamiento máximo que va a tener mi sistema. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Eso, profe, todo bien.
Es que, a ver si es que me quedó bien claro. Eso va porque la condición inicial me decían que en T0 la posición era 0, ¿no? Justamente. Si me hubieran dicho, por ejemplo, que en T0 era una posición distinta de 0, ahí yo podría haber tomado la amplitud como el valor máximo. No necesariamente. Aquí el caso en que este número es exactamente el desplazamiento máximo es solamente cuando tú tomas tu sistema, lo desplazas hacia el lado y lo liberas. En cualquier otro caso, vale decir, ok. si tú le das velocidad, si tú le das, si lo tiras desde un punto pero le das velocidad también, entonces en todos esos otros casos la amplitud va a ser distinta de cero. O sea, básicamente, siempre que tú tengas coseno de omega t, sin ninguna fase, va a coincidir que la amplitud es igual al desplazamiento máximo. Solo para ese caso, cuando el sistema parte efectivamente desde la amplitud máxima. Para todos los demás, se supone que uno debería hacer estas curvas. La tercera parte, que es el cálculo de energía, se los dejo de regalo, porque es básicamente lo mismo que habíamos hecho antes. Con la amplitud, con la curva de la amplitud, esta de acá, 0,05 por E elevado a menos 9t, la evalúan con la amplitud igual a 0,01% de este X máximo. Y con eso deberían obtener el logaritmo natural del término. Bien, ¿cómo están, chicos? ¿Muy preocupados? Voy a pausar la grabación.